Pero quiero contarles algo nada más, un sentimiento, un pensamiento de fidelidad, de agradecimiento que me venía mientras adorábamos, pero también un sentimiento de tristeza. Un sentimiento de tristeza, y es que en el cuerpo de Cristo se hacen relaciones muy profundas. En la iglesia se hacen amistades muy estrechas, lo cual es muy bonito, pero a veces es muy triste. A veces es muy triste. El Señor ya nos ha permitido pastorear esta iglesia por 13 años. Y sabes, en 13 años he hecho amistades muy hermosas con muchos de ustedes, incluso con muchos de los que ya no están con nosotros. Y sabes, aún a veces recordar esas personas con las que llegué a tomar un café, con las que fui a sus casas, con las que llegaron a mi casa, con las que reímos en el Talento, que los vi poner mesas, que los vi limpiar la iglesia y ya no están, me ha llenado de tristeza. Porque repito, no es algo como, qué bueno, ya se fueron, cada quien para su casa, yo para la mía, me pongo mi pijama y me voy a dormir, al cabo el domingo ya se acabó. No, créanme, no es tan fácil. No es tan fácil. Y mucho menos, dirían por ahí, o como dice Martita, mucho menos para ti que tienes un corazón de pollo. Mucho menos para mí, créanme, se hacen relaciones muy estrechas. El apóstol Pablo en una de sus oraciones, escribiendo en la carta a los tesalonicenses, lo vamos a estudiar, el apóstol decía, no solamente oro por ustedes, por sus padecimientos, hay un dolor, dice Pablo, hay un dolor en mí solamente por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. O sea, ya hay un dolor de entrada. Entonces había gratitud en mi corazón, pero también tristeza. Tristeza a veces el poco valor que le damos a la iglesia. Repito, no es el hecho de venir nada más, son las relaciones que se crean, son las relaciones que se forman. Así que con eso empezamos. Con eso empezamos. Y se los digo, no porque, ay, el pastor pobrecito, ya no hay que faltar, porque mira, nada más se pone bien triste el pastor. No, al final se trata de su vida espiritual. Esa tristeza el Señor va a tratar conmigo, pero se trata de su vida espiritual. ¿Alguna vez ha hecho una fiesta en donde ha invertido un montón de dinero y ha invertido todas sus energías y dice, va a venir mi familia, toda mi familia va a venir? Son 50 de mi familia. Y resulta que cuando haces todo, solamente llegaron 10 de tu familia. ¿Te ha pasado eso? Te pregunto, ¿cómo te has sentido? Pésimo. Se siente horrible. Así se siente muchas veces los domingos. Cuando dices, todo se preparó. La alabanza, llegaron temprano los chicos, el predicador, Adrián, Edson, un servidor durante la semana o 15 días antes, un mes antes, estuvimos orando y preparando un mensaje porque viene toda la familia. Pero después ves un montón de lugares vacíos y dices, ok, es así como se siente cuando haces algo y no vienen todos. Es así como se siente. Y sabes, esto me hacía pensar, ya estamos en el tema, no se espanten. Esto me hacía pensar en Mateo 22. En estos días pasados, teniendo mi devocional en la oficina, estaba leyendo Mateo 22. Y en Mateo 22 hay una parábola fuertísima. Porque Jesús habla esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a una boda. Hice una boda y mandé invitaciones. Pero resulta que mis invitados nadie vino. Porque uno se fue, dice ahí textualmente, capítulo 22 de Mateo, uno se fue a sus negocios. Otro se fue al campo. Total que tenían una invitación, pero los tres que menciona la parábola, cada uno se fue a hacer sus diligencias y no vinieron a la boda. Y dice que el dueño o el anfitrión de esa boda, hablando Jesús en esa parábola, se llenó de enojo. Y dijo, ¿sabes qué? Échenlos al lago de fuego esos compas. Ahora salgan a las calles, inviten a todo el que vean en la calle. Invítenlo a venir, invítenlo a la boda. Aquellos que los invité, ni los peles ya, ni los tomes en cuenta. Y esto me hacía pensar en la iglesia. No en la iglesia de Rojo Gómez, en la iglesia de Cristo. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos una invitación. Y a veces la menospreciamos. Pero va a llegar un día en el que el Señor va a decir, mi hijo, tenías una invitación. No la quisiste. Así que déjalos a ellos, ya ni los peles. Va afuera. Y por eso es que dice que los últimos serán, ¿qué? Primeros. Y los primeros, últimos.
Yo he dicho, tengo 30 años en el Evangelio, gracias al Señor. No lo digo desde el punto de vista de la celebración, porque el apóstol Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado. Lo digo desde la preocupación y el cuidado. Tengo 30 años, pudiera ser de los primeros van a ser últimos, y los últimos, yo que tengo 30 años, ¿te imaginas extraviarme? Es lo que ha pasado con muchos que ya tienen 10 años, 15 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio, ya no están en la iglesia. Porque hay una invitación y le restamos cierto valor. Y dice, ve a los de afuera, invítalos a venir. Y aquellos, obviamente como no estaban invitados, ¿te imaginas? Le dijeron, cállale a la iglesia. Hay cafecito en las mañanas, hay una alabanza maravillosa, una exposición de la palabra suculenta. Van a decir aquellos que no estaban invitados, ¿cómo no? Vámonos. Fíjense nada más. Mateo 16, 18 nos dice que Jesús, número 1, edificó la iglesia. De entrada, ¿quién edificó la iglesia? Jesús. Así que no es la iglesia del pastor Abraham, de Martita, no es la iglesia de los líderes de esta iglesia, no, es la iglesia de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él la fundó. A veces he escuchado gente que dice, quiero ir a la iglesia de Abraham. No, ¿cuál iglesia? No tengo nada. Es más, ni una casa propia tengo, apenas estoy pagando un terreno. Mucho menos tengo una iglesia. Ya te acordarás que teníamos un amigo, Daniel, teníamos un amigo que decía, ¿cómo quisiera un changarrito como el que tú tienes? Me lo decía de broma, pero oye, con tantas cosas que se han visto, ¿no? De iglesias trasquilando solamente económicamente a las ovejas. Por eso es que mi amigo me decía, oye, yo quisiera un changarrito como el que tú tienes. Familia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Ahora Él la fundó. Ahora, por iglesia, ya nos han comentado antes, Eric, Edson, no nos referimos al edificio en sí. Créame, en algunas ocasiones he visto gente que ha venido como a visitarnos, no de otra iglesia, simplemente gente que va pasando o de otro lugar, y entran aquí a las instalaciones, y he visto algunas personas que cuando entran, se quitan la gorra y la... Digo, está bien, porque es una tradición que venimos arrastrando desde muy pequeños, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando era más niño, todavía antes de convertirme a Cristo, que nos convertimos a los 13 años. Bueno, llegamos a Cristo a los 13, yo creo que ya me convertí después de los 24 años, ¿no? Que tuve un encuentro serio con el Señor. Pero cuando conocí de Él fue a los 13 años, y todavía me acuerdo que como a los 10, 11 años, cuando íbamos en el taxi en la Calafia y pasábamos por una iglesia católica, mis papás me codeaban para que me persignara. Y es más, tanto así que todavía cuando recién convertido, 14, 15 años, yo pasaba por una iglesia y como que no sabía si persignarme o no. Aunque ya iba a la iglesia cristiana, ¿no? Porque nos queda esta enseñanza, esta tradición. Ahora, no es el edificio, la iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es usted. Y yo, quienes hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso somos la iglesia. Ahora, número 1, Jesús edificó la iglesia, Mateo 16, 18. Número 2, esto me encanta y me da mucha libertad y me da muchísima paz. Y créame, ahorita que lo digo con tanto gozo. Número 2, el crecimiento de la iglesia no vino solo por esfuerzo humano, sino que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 27. ¿Saben quién añade cada día a los que han de ser salvos? El mismo que edificó la iglesia, el Señor. Créame, cada vez que leo esto para mí me da un montón de paz, porque muchos pastores, la gran mayoría de los pastores, vivimos con un estrés, con una ansiedad. ¿Por qué? Porque híjole, se me está vaciando la iglesia. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Ojo, esto sí nos lleva a mí como pastor, cuando yo veo que la iglesia viene decayendo, sí me lleva a buscar el rostro en oración al Señor y decirle, Dios, ¿hay algo que quieres tratar conmigo? ¿Hay algo que quieres mostrarme a mí o que quieres mostrarme de tu iglesia? Sí me lleva a orar. Pero créame, desde hace muchos años yo me liberé por completo de esas expectativas que uno se fabrica, uno mismo, yo como pastor me fabrico, pero que la gente, la iglesia tiene del pastor. Es responsabilidad del pastor acrecentar esta iglesia. Es la responsabilidad del pastor que esta iglesia sea numerosa y sea hermosa.
Le pregunto yo, ¿cómo hacen las ovejas para hacer más ovejas? Se reproducen entre ellas, ¿no? Sería rarísimo que el pastor con las ovejas. Solamente de pensarlo ya está la cosita. Así que el Señor cada día añadía los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Ahora, si usted nota que algo está pasando en la iglesia que está provocando división y muchas otras cosas, es bueno que oremos al Señor. Es bueno que hablemos con uno de los líderes, incluso conmigo. Si ustedes notan ciertas faltas en mi ministerio, en mi persona, créanme, tienen mi permiso. Aunque no deberían tener mi permiso, tienen el deber del Señor de exhortarme. ¿Sabes que el pastor últimamente lo he visto como que no se está conduciendo bien? Ahora, ya lo hemos visto antes, apliquen la de Mateo 18, por favor. A solas, uno a uno, no me exhiban. Diría Ludovico, ya nos exhibiste. No hagamos eso. Háganlo a solas. Pastor, cáele tantito, ¿no? Te quiero hacer una observación. Probablemente me equivoco, pero no me ha gustado cómo has estado actuando así, bla, 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 pa, pa, pa. Háganmelo saber. Eso ayuda mucho. Número 1, Jesús edificó la iglesia. Número 2, el crecimiento lo da el Señor. Aunque me llama mucho la atención, dice, no vino solo por esfuerzo humano. O sea, si hay una participación nuestra y ahorita lo vamos a ver. Miren, me encantan las palabras de Spurgeon porque decía sobre la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Ojo, este predicador, el príncipe de los predicadores, decía, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Qué palabras tan más hermosas. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra, lo más amado del Señor. Mientras estaba estudiando sobre este tema, encontré algunas metáforas, ¿no? Con las que se puede vincular también a la iglesia. ¿Y esto con qué intención? Para ayudarnos a apreciar más las riquezas y el privilegio que Dios nos ha dado al incorporarnos en su iglesia. Por ejemplo, ahí les van. Algunos están tomando notas. Probablemente voy a ir un poquito rápido, pero se los he dicho antes, si alguien quiere estas notas, me manda su correo o se las envío por Messenger, por WhatsApp, para que las estén repasando. Fíjense nada más, la iglesia de Cristo también está comparada con una familia. Y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5 del 1 al 2, Efesios capítulo 3 versículo 14, 2 de Corintios capítulo 6 verso 18, como una familia. Pero ¿qué creen? También se ve como ramas de una vid, y esto lo vemos en el capítulo 15 del libro de Juan. Juan 15 puntualmente en el verso 5, ramas de una vid. Pero otra forma también se ve como la esposa de Cristo, y eso lo encontramos en Efesios 5, 32. También es un olivo en Romanos 11, 17 al 24. Es un campo de cultivo en 1 de Corintios 3, 6, 9. Es un edificio en Colosenses 3, 9. Es una cosecha en Mateo 13, 1 al 30 y Juan 4, 35. Es un nuevo templo en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Es la casa de Dios en Hebreos 3, 6. Y es columna y baluarte de la verdad en 1 de Timoteo 3, 15. Qué hermoso, ¿no? Cuántas, digamos, similitudes o cuántas metáforas la Biblia utiliza para compararnos con la iglesia. Una familia, una esposa, un ramo, una rama de la vid, un olivo, un campo de cultivo, un edificio, una cosecha, un nuevo templo, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Qué hermoso. Ahora, presten mucha atención, porque esto que voy a decir a continuación, lo citó un pastor que me llamó tanto la atención y dije, ¿sabes qué? Esto la iglesia en Rojo Gómez tiene que saberlo. Escúchenlo. Traten de seguirme el hilo. El hecho de que la iglesia es como una familia debería aumentar nuestro amor y compañerismo unos con otros. El pensamiento de que la iglesia es como la esposa de Cristo debería estimularnos a procurar conseguir una mayor pureza y santidad y también mayor amor por Cristo y sumisión a Él.
La imagen de la iglesia como ramas en una vid debería hacernos descansar en él más completamente. La idea de un campo de cultivo debería animarnos a continuar creciendo en la vida cristiana y obteniendo para nosotros y otros la nutrición espiritual apropiada para crecer. Continúa diciendo, el cuadro de la iglesia como el nuevo templo de Dios debería aumentar nuestra conciencia de la misma presencia de Dios en medio de nosotros cuando nos reunimos. El concepto de la iglesia como un sacerdocio debería ayudarnos a ver más claramente el deleite que Dios tiene en los sacrificios de alabanza y buenas obras que le ofrecemos. Y me encanta esto. La metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo debería aumentar nuestra independencia de unos a otros y nuestro aprecio de la diversidad de dones dentro del cuerpo, de la diversidad. Repito esto porque me encantó. La metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo debería aumentar nuestra interdependencia de unos a otros y nuestro aprecio de la diversidad de dones dentro del cuerpo. ¿Sabe qué me llamaba mucho la atención de esto? Debería aumentar nuestra interdependencia unos de otros. ¿Por qué digo esto? Casi siempre estamos pensando como, tengo un problema, pero no lo voy a contar a nadie. Yo puedo salir solo de esto. Yo puedo salir sola de esto. Creo que nadie más tendría que saber lo que yo estoy sufriendo, con lo que yo estoy luchando. Y dice que lo que tiene esta metáfora de la iglesia es aumentar nuestra interdependencia unos de otros. Esto es, estamos ligados uno con el otro. Y eso es un cuerpo. Si lo vemos en esta expresión que utiliza también el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, este es un cuerpo que está conformado por muchos miembros, pero todos forman parte de un solo cuerpo. Mi mano, mi brazo, mi pierna, mi ojo, mi oído, no es un cuerpo independiente, forma parte del cuerpo. Mi brazo está incrustado en un cuerpo, lo mismo que mi pierna, lo mismo que mis ojos, un cuerpo. Esto significa que todos nos necesitamos mutuamente. La mano necesita el brazo, lo mismo que el pie a la pierna. Nos necesitamos mutuamente. El hecho de pensar que podemos navegar por ciertas dificultades sin que nadie más se entere o sin que nadie más hacerlo presente, pues bueno, pareciera que interrumpe el flujo de esta metáfora del cuerpo de Cristo. Cuando dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo debería sufrir con él. Cuando un miembro del cuerpo celebra, todo el cuerpo debería celebrar con él. ¿Cuándo? Cuando estamos unidos. Gálatas capítulo 2 me encanta porque 5:2 dice que debemos llevar nuestras cargas unos a otros. Eso es el cuerpo de Cristo. Un libro que estaba leyendo recientemente, que está titulado La iglesia con enfoque en el reino, dio una definición maravillosa sobre la iglesia. Dijo lo siguiente: una iglesia local es una comunidad del reino de los creyentes. Ojo, una iglesia local es una comunidad del reino de los creyentes que viven en comunión dinámica bajo el señorío de Cristo. Su propósito es establecer el reino al cumplir la gran comisión, con el anhelo de ver a cada persona completa en Cristo mediante el discipulado, el desarrollo de los creyentes y la expansión de los ministerios de la iglesia. Aquí encierra muchas cosas. Cuando leí esta definición, sé que el Espíritu de Dios me llevó al libro de los Hechos. Y vaya conmigo con sus Biblias al libro de los Hechos, para que al menos diga, llevé mi Biblia y no la usamos. No, sí la vamos a usar, ¿cómo no? Si la tiene digital también, ahí en el teléfono, adelante. Hechos capítulo 2. Cuando lo tengan me indican con un amén. Excelente. Hechos capítulo 2 está después de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 2. Mire, nada más vamos a leer algunos versículos del 44 al 47. Incluso, por ejemplo, en mi Biblia, el epígrafe dice comunión de los creyentes.
No sé si arribita del verso 43 su Biblia tiene algún título. ¿Sí? ¿Qué dice el tuyo? ¿No? ¿Algún título tiene? La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo? La comunidad de los creyentes. ¿La qué? La comunión de los creyentes. La comunión, la comunidad. Ojo con esto. La comunión de los creyentes. Aquí hablamos de... Alguien decía que es aquí cuando inicia la iglesia, ¿no? Pero la iglesia, ya lo vimos, ¿quién la fundó? Cristo. O sea, la iglesia no... Yo creo que la iglesia se expresa más a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del Pentecostés. Se expresa más la iglesia, pero la iglesia ya había sido edificada, ¿no? Mucho antes. De hecho, vemos tintes de la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿no? Anteriormente se reunían, ¿para qué? Para exaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque iglesia es asamblea. Iglesia es una comunidad. Eso es iglesia, asamblea, comunidad. Entonces, repito, no es el edificio. Entonces, anteriormente cuando estaba el tabernáculo de la reunión, el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo. Eso es una iglesia, eso es una asamblea, es una comunión. Entonces, la iglesia creo que se revela más a partir del Pentecostés, que vemos aquí desde el capítulo 1. Vemos al apóstol Pedro tomando cierto liderazgo, y no porque se iba a convertir en el primer papa, como dice la iglesia católica, ¿no? No, se le dio cierto liderazgo, pero no para que fuera el primer papa de la iglesia católica, no es así. Ojo con lo que dice ahí el verso, vamos a leer 43. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ojo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Nada más un poquito el paréntesis. ¿Quiénes habían creído? En el capítulo 1 vemos que el apóstol Pedro se pone de pie y predica. Anteriormente digamos que había una congregación de 120 personas, pero cuando Pedro predica, dice que se convierte en 3,000 personas. 3,000 personas. Y yo dije, híjole, ¿cómo quisiera la unción de Pedro? Que yo me parara un domingo y que todos los que estén aquí, no digo 3,000, los 50, los 100, los 120 que estuvieran aquí se convirtieran todos. En mi primer mensaje sería todo un éxito para un pastor. Es como para un futbolista que entra en su debut y en su debut anota gol. Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, debutar metiendo gol. Y mejor si metes un hat-trick, si metes 3 en un solo partido. Pues te imaginas a Pedro, su primer predicación, y se convierte en 3,000. No, yo veo a Pedro y le voy a decir, fírmame mi Biblia. Es el mejor expositor, el mejor predicador que tenemos en la historia. Se convierte en 3,000. Ahora, estos 3,000 ya no son 120 en la iglesia, son 3,120. Ahora alguien pensaría, qué buena onda, qué bonito que pasara esto. La verdad no sé, familia. No sé si nos paramos y ponemos unas bocinas allá afuera y se convierten 3,000 de esta comunidad. ¿Dónde los metemos? Oye, si el Señor apenas sigue tratando con nuestro carácter y vamos a tener ahora 3,000 que están siendo transformados y nosotros a duras penas estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, no sé. Así que esta iglesia pasó de 120 personas a 3,120. Qué gran problema. Diría yo, qué buen problema. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La verdad yo digo, Señor, esto ya suena difícil hoy en día. Dice que todos estaban juntos. Incluso dentro de la iglesia no todos queremos estar juntos. Eso es triste, pero es una realidad. Digo, a mí me encanta cuando yo veo, y lo hemos dicho otras veces, que tengan amistades. De hecho, de eso se trata también la iglesia, hacer amistades. Pero no solamente con los que son afines a ti. Somos un cuerpo de Cristo. Estamos exigidos a relacionarnos con todos. Yo entiendo que hay personitas con las que somos más afines y está bien. Pero con todos deberíamos tener esta comunión unos con otros. Miren, nada más lo pongo así. Yo sé que hay personitas con las que te llevas mejor o te entiendes mejor, con las que en la semana puedes mandarte mensajes 10 veces a la semana, mínimo. Hay personas con las que te llevas también que a lo mejor te mandas 20 mensajes en la semana y te llamas por teléfonos con él o con ella. Está bien, pero ¿sabes? Hay hermanitos, hay hermanas en la iglesia que no han estado con nosotros
aquí por más de 2 domingos, 3 domingos, y no sé si les has mandado un mensaje. ¿Te das cuenta? Pero diría, pues es que no es mi amiga. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo deberíamos estar atentos. Oye, ¿sabes que me falta un dedito? ¿Cómo es posible que no me he dado cuenta que en 3 semanas me falta un dedito? ¿Por qué es lo que ha estado pasando? He visto algunas familias, o más bien hay 2 o 3 semanas que no he visto algunas familias aquí en la iglesia. 2 y 3 semanas. Algunas de ellas, Martita y yo les hemos mandado un mensaje, ¿cómo estás? Bla, 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 X. Algunas están enfermitas, algunas están padeciendo. Está bien, se entiende perfectamente, pero somos un cuerpo. Todos deberíamos estar preocupados. No te podrías pasar unas horas sin decir, oye, me falta una uñita. Aún hasta las acrílicas te das cuenta cuando se te cae una. Esa que no es tuya. Se te cae una pestaña y te preocupas inmediatamente, es obvio. Pero no ves un hermano, una hermana de la iglesia en 2 domingos y dices, pues allá ella, allá él. No, somos el cuerpo de Cristo. Dice que estaban todos juntos. Habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Híjole, está bien fuerte. Vendían todos, más bien todas sus propiedades y sus bienes, y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ojo, no me malentienda. He platicado con personitas que me dicen, pastor, ¿cómo me encantaría que estuviéramos en esos tiempos de la iglesia primitiva? ¿Cómo me encantaría que la iglesia de hoy fuera la iglesia primitiva? A veces no sabemos lo que estamos diciendo, ¿eh? Esta escena se ve muy bonita, pero no sabemos realmente lo que estamos diciendo. Porque recuerdo una ocasión que un matrimonio bien intencionado le dijo a los apóstoles, tenemos un terrenito que vamos a vender y todo lo que nos den de ese terreno se los vamos a donar. Porque todos vendían sus propiedades y ayudaban a las necesidades de otros. ¿Pero qué creen? No creen que es tan fácil. Este matrimonio, cuando vio el billetote en sus manos del terreno que había vendido y que había prometido, ¿qué creen que dijeron? Pues si agarramos unos 50,000 varitos, 150 para la iglesia y agarramos 50. Ojo, no es el tema del dinero, es el tema de la integridad. Este matrimonio fueron y dijeron, vamos a vender un terreno y todo lo que nos den lo vamos a dar para los pobres, para las viudas, para la iglesia. Todo. Te dijeron, no, es mucho para la iglesia. Se va a dar 150,000 pesos. ¿El pastor qué se va a comprar? ¿Una moto, un carrito? No. Mejor vamos a quitarle, vamos a arañarle 50,000 pesos y hay que se hagan bolas con los 150. ¿Qué creen que pasó? ¿Saben la historia? Cayeron muertos. No, tranquilos, nadie va a caer muerto aquí. Que el Señor nos guarde. Pero estamos hablando precisamente de que no es un tema fácil. No es como, pastor, ¿cómo me encantaría que estuviéramos en los tiempos de la iglesia primitiva? No es cierto. No es cierto. Ahora, hoy tenemos muchas oportunidades para ayudar, para bendecir. Y créanme, Martita y yo somos muy bendecidos con una iglesia generosa como ustedes. He sabido de personitas, y no vamos a citar nombres, pero tengo muchos nombres de ustedes que han invertido su economía, sus recursos, su tiempo para ayudar a otro dentro del cuerpo de Cristo. He sabido de muchos de ustedes que han estado dispuestos para apoyar. Oye, que no tengo para el pasaje, para la despensa, pácatelas, ahí te va. Alguien estaría pensando, pastor, a mí no me ha tocado eso. Pues qué chido que se ayuden entre ustedes, pero a mí no me ha tocado nada de eso. Déjame decirte una respuesta de por qué a veces no recibimos. Dice Santiago, ¿por qué no pedimos? Créame, hace años que yo dije, ¿sabes qué, Dios? Quítame esta pena de pedir. O sea, cuando estoy en extrema necesidad o cuando tengo alguna dificultad o algo, yo sí pido. Ahora, normalmente no pido prestado, pido regalado. Dijo el agarrado. Digo, pues ¿para qué me engaño? Que te los pago la otra semana. No, si sé que ahorita no traigo, no creo que para la otra semana ya voy a traer para pagarte, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que te digan, ¿sabes qué? No, pues, carnalito, pastor, ahorita no puedo, no tengo. No pasa nada. O, ¿sabes qué? Pues préstame 300 pesos o regálame 300 pesos. ¿Sabes qué? Me dijo, no, pues ahorita andamos cortos también, pero te regalo 50. Pues alabado sea el Señor. Ya me faltan 2.50 para completar. ¿Sí me explico? Es esta parte de que no es tan fácil lo que estamos diciendo. No es tan fácil. Recuerdo una ocasión que quería comprarme algo. No recuerdo qué, la verdad no te quiero inventar. Pero quería comprarme algo. Quería comprarme un café, algo así. No recuerdo. Y pues ya saben, abro mi carterita y digo, chispas, te la traigo vacía. Y ya saben, el de volada me estaba jalando. Y para colmo, pues ni siquiera una tarjetita traía, aunque sea la de Coppel ahí para sacarle algo, ¿no? Nada traía. Pero iba conmigo, iba con Edson. Entonces íbamos caminando y le digo a Edson, me dijo, un paro. Y me dice Edson, ¿qué pasó? Cómprame un cafecito, no es que se me antojó. O sea, sí, agarradón, lo que sea, pero dije, pues no me voy a quedar con mi antojito. Lo que quiero decirte, familia, lo que quiero decirte es, a veces si no pedimos, si no recibimos es porque no pedimos. Ahora ahí les van, para aterrizar todo esto, hay que pedir conforme a su voluntad también. Si tú vas a pedirle a un hermano de la iglesia que te regale 500 pesos porque tienes el pago de Coppel porque sacaste ropa que no tenías que haber sacado, deja que el Señor trate con esa indisciplina en tu vida. Deja que el Señor trate con esa falta de administración en tu vida. No le pidas a nadie. No le pidas a nadie. Ay, es que ya me va a venir el de Coppel y no he pagado. Aguántese ahora. Sufra las consecuencias de no haber sido un buen administrador. No pida prestado, no pida regalado. Deje que eso lo confronte. Pero ¿sabes qué, Señor? Estoy bien, tengo mis deudas, todo bien, pero ahorita me quedé corto. No tengo dinero para la semana. Puedo acercarme. Y claro, créame, les hemos dado la libertad, Martita y yo, y créame, a veces hasta uno siente, es peligroso decir, acérquense conmigo, pero créame, somos el cuerpo de Cristo. ¿Saben? Ha pasado que a veces les digo, ¿sabes qué? Discúlpame, ahorita no tengo, mi hermanito. O te digo, ¿sabes qué? Te doy la mitad, ya te falta la mitad. O te digo, ¿sabes qué? Aguántame tantito, no lo tengo, pero ya no eres tú preocupándote solo, ya somos dos, me preocupo contigo. O les digo, ¿sabes qué? Aguántame tantito, ya no eres tú orando solo, yo estoy orando contigo ahora. Y miren, es maravilloso que a veces Dios baja los recursos de maneras increíbles. A muchas personas de las que Dios nos ha dado oportunidad de ayudar, de bendecir, muchas veces ni siquiera ha sido de nuestros recursos, son del cielo. Vienen los recursos del cielo. Viene alguien, me pregunta, pastor, me echas la manita, ando bien atorado, el trabajo, pum, pum, pum. Simón, déjame ver, ahorita no tengo nada tampoco yo, pero déjame ver. Y de repente alguien me dice, pastor, te quería bendecir, ahí te van 500 pesos. Yo digo, ya salió, ten, mijo. Dios sabe que muchas veces ha sido así. Así como recibo, nada más como el chinito lo veo pasarle, ay Dios, y mi cafecito, pues ahí se fue para allá, ¿no? Pero esto es así, familia. Esto es así. Mire, continuamos porque eso me encanta. Vendían todas sus propiedades, tranquilos, no hagan eso, y sus bienes y los compartían con todos, si seamos compartidos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Ojo, día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan. Esto de partir el pan no se trata de un domingo de kermés. Esto de partir el pan no se trata del momento del talento, se trata del sacramento de la cena del Señor. Esto es, ¿qué es partían el pan? O sea, recordaban diariamente el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz por ellos. Créanme, hay iglesias en donde la cena del Señor se hace todos los domingos. Todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen así. Hay iglesias que lo hacen solamente en Semana Santa, una vez al año. Si se han dado cuenta, nosotros procuramos hacerlo una vez cada mes. El primer domingo de cada mes tenemos la cena del Señor. ¿Esto qué es? Recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, por amor a usted, por amor a mí. Y esto lo hacían, dice, todos los días. Y mira, continúa diciendo, partían el pan, y dice, en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A eso sí, habla de convivio, el talento, la kermés y todo lo que tú le agregues. Dice, comían juntos. Me encanta esto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
¿Saben? Yo la verdad, estamos súper agradecidos con el Señor por esta hermosa iglesia. Porque sí ha pasado que a veces hay alguien que se pone medio quisquilloso. Ay, ¿cómo que van a dar pozole? Yo quería caviar. No saben ni qué es eso. Es más, ya que lo prueben ni te va a gustar. ¿Cómo que pozole? ¿Cómo que frijoles? Para frijoles en mi casa, te aseguro que ni en tu casa ni los pones. Ay. Perdón, mi amor, discúlpame, me proyecté feo. Ya rajando tabla así en corto, ¿no? Es que dije que no sé cómo hacerlo entender a Martita. No, no es cierto. No. Se hace unos frijolitos y bien buenos. Pero a eso se refiere, obviamente, con sencillez de corazón. Créame, no vaya a después del talento. Pues voy a ver qué hay. Si me conviene, me quedo. Si no, me voy. Dice, lo comían con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Ay, no, esa cosa y tan caro que lo dan, ya me voy a mi casa. Pues sí, pobre de tus niños, vas a hacerles huevo, mejor déjalos que comen aquí. Se cierra el paréntesis. Sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Échame la musiquita, hija, por favor. Ya para cerrar. El Señor añadía cada día. ¿Saben cómo añadía el Señor? Cuando veía cómo la iglesia era tan amorosa. Sí, tenemos que hacer la labor de predicar la palabra. Ese es un deber que todos tenemos, no solamente el pastor o el predicador aquí arriba. Toda persona que viene a Cristo, que forma parte de la familia de Cristo, tiene el deber de predicar el evangelio. En tu área, en tu entorno, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, estamos comprometidos a predicar el evangelio. Sí, pero ¿sabes cómo Dios va a añadir gente? Cuando cumplamos con el propósito de la iglesia. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Y abrace esto, por favor. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Número 1, y lo vimos en estos versículos, es adorar a Dios. Adorar a Dios. Familia, cuando vengas a la iglesia, ven con un corazón dispuesto a adorarle. Porque uno de los principales propósitos de la iglesia es adorarle. Ahora, tu adoración no está determinada por tus emociones, por tus circunstancias, sino por tu identidad. Es que hoy está nublado y cuando está nublado me siento bien bajo de pilas. Y yo bajo de pilas no funciono. Peor tantito, nos encanta el café. Que decimos, no pusieron café, yo sin café no puedo adorar al Señor. Cálmate tú, hombre. Que el Señor reprenda ese espíritu. Se empieza a revolcar allá atrás la guatita. No, o sea, como que no funciona si no tengo una tacita de café. No, es que esto no determina si adoras o cómo adoras o con qué intensidad adoras. El propósito de la iglesia es que adorar al Señor. Adorar al Señor. Ojo, yo sé que hay quienes adoramos de manera más introvertida, otros de manera extrovertida. Adora al Señor. No te estoy diciendo que te inclines, porque puede ser que tus rodillas estén postradas, pero tu corazón endurecido. Adora al Señor, porque puede ser que tu corazón esté inclinado, pero tus piernas rígidas. Adora al Señor, ese es el propósito de la iglesia, adorarle. Asegúrate de cuando vengas manejando para la iglesia, vente adorando al Señor ya. No esperes a que empiecen a tocar. No esperes a que empiecen a cantar. ¿Sabes? Hace ratito, después de mi hermano Isaías y yo terminamos de hacer el aseo, fui directamente a la oficina y fui a adorar al Señor. Puse unos cantos y me puse a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque quiero adorarle mucho antes de adorar en comunidad. Quiero adorarlo personalmente. Quiero adorarlo personalmente. Hazlo en tu casita. Mientras estás preparando el desayuno para tus hijos. Y si no preparas desayuno para tus hijos, ponle a tu esposo a que lo haga. No hagas eso, Martita, por favor. No me hagas eso. Mientras estás preparando tu ropa, planchándola. Y si no la planchas, pues plánchale, hija. No es cierto.
Mientras te estás preparando para venir a la iglesia, comienza a adorar al Señor. Es más, en vez de correr a tu televisor y poner un capítulo de tu serie favorita, pon alabanzas. Empieza a preparar tu corazón. En vez de poner a Chicoche en el radio, los que tienen más tiempo me van a entender. O en vez de poner a Don Omar, que apenas se presentó aquí en Tijuana. En vez de poner a Don Omar, ponte alabanzas, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Y dice, propósito número 1, adorar a Dios. Número 2, nutrir a los creyentes. Nutrir a los creyentes. ¿Sabes? Me encantó una frase que dijo Edson en una ocasión. Dijo, la edificación del cuerpo de Cristo no se da fuera de la iglesia. Eso me voló la cabeza. Cuando dijo esto Edson, me voló la cabeza. La edificación del cuerpo de Cristo no se da fuera de la iglesia. ¿Sabe dónde se nutría? En la iglesia, diariamente. Ahora, esto no significa que, híjole, entonces cuando no estoy en la iglesia no me nutro. No, deberíamos hacerlo. Diariamente estar escudriñando su palabra, diariamente sometidos en oración, pero es en el cuerpo de Cristo donde tomamos nutrientes maravillosos. Maravillosos. Familia, yo para esto pudiera agregar que tu asistencia a la iglesia no sea negociable. Créame que no sea negociable. Y ya hemos hablado mucho de esto. Eric abordó el tema entre semana, Edson lo volvió a abordar en un fin de semana, que tu asistencia el domingo no sea negociable. Yo entiendo que va a haber ocasiones en donde tengas que faltar, pero como siempre se lo digo a mis hijos, no te quemes los cartuchos así de a gratis, mijo. Ay, como que, ay, no quiero ir a la iglesia, te creo. Pues yo también a veces no quiero ir a la iglesia. Se siente tan rico estar en la casa. Pero yo les digo, aguanta, no te quemes los cartuchos. Y a veces Martita y yo como que, chale, como que no dan ganitas, ¿no? No, pero no hay que quemarnos los cartuchos. Ahora, muchas veces cuando Martita y yo estamos fuera de la iglesia, gracias a Dios es porque estamos en otra iglesia. Y normalmente cuando no estamos en una iglesia, o es porque salimos de vacaciones o nos estamos tomando un fin de semana para nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros, Martita y yo, desde hace muchos años, siendo novios, nuestra participación, nuestra asistencia a la iglesia no era negociable para nosotros. Aparte porque tenía una motivación extra, ¿no? Sabía que iba a ver a Martita allá en la iglesia y pues yo quería ir el domingo. No quería estar en la predicación, yo nada más quería ver a Martita. Y quería que el predicador terminara allá porque yo quería platicar con Martita. Pero, ojo, que tu asistencia a la iglesia no sea negociable. Tenemos muchos casos aquí, pudiera mencionarlos. Personas que trabajan y bla, bla, bla. Simplemente quiero animarte a que valoremos este propósito de la iglesia, adorar juntos, nutrirnos juntos y por último, evangelizar. Evangelizar. ¿Sabe cuál es el riesgo que corremos con fundamentos? Estamos estudiando los fundamentos de la iglesia cristiana, pero ¿sabes cuál es el riesgo que estamos corriendo si no le hablamos a otros del plan de salvación? Que vamos a tener cerebros teológicos muy grandes, pero un corazón que no es capaz de amar al prójimo. Vas a tener respuesta para cuando alguien te diga, no, la iglesia es Pedro y es la iglesia católica. Por eso es católica, porque es universal. Y tú dices, no, déjame llevarte al libro de los Hechos. Y vas a tener respuesta, pero no tener una vida de iglesia. Puedes refutar lo que es la iglesia, pero no llevar una vida de iglesia. Si el mejor testimonio que tenemos es nuestra propia vida, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Por último, el plan de acción de Dios debe ser nuestra única preocupación. Dicho de manera más profunda, el propósito de una iglesia local es alcanzar a la gente para Cristo en un lugar determinado. ¿Sabes? Dios nos ha puesto en Rojo Gómez. No nos puso en otra colonia. En Rojo Gómez. Los que vienen de fuera, lo agradecemos mucho, pero Dios nos puso aquí. Ojo, pero tú eres la iglesia. Y en la comunidad donde estás, tú eres la iglesia y tú debes llevar a los inconversos a Cristo. A Cristo. Estamos obligados, familia, a compartir con otros el plan de salvación. No hay pierde. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien tu fe? No necesitas responder.
Pero alguien diría, no, pastor, es que yo casi no tengo amigos no cristianos. No, estoy seguro que sí tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste y le compartiste tu fe a alguien? Yo sé que alguien pensaría, no es necesario, mi puro testimonio. Órale, ¿está suave eso? ¿Está suave? Pero recuerdan que fuimos llamados a predicar, también a hablar. No solamente a modelar, sino a hablar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? No nos perdamos esas oportunidades. Usted y yo, si no ha sido salvo, asegúrese de decirle, Señor, ven a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Pero si ya eres salvo, si ya eres creyente y formas parte del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Daniel citaba hace ratito, hablando de los tiempos finales. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que hay mucha, el mundo está alarmado con tantas cosas que han estado pasando. Terremotos por aquí, inundaciones por allá, guerra aquí, guerra allá, rumores de guerra. Pero Mateo 24 nos dice, tranquilos, ni siquiera es el fin. Tranquilos, no es el fin. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos una responsabilidad. Hablar, predicar el evangelio. Eso hace una iglesia. No solamente adora junto, se nutre junta, predica el evangelio. Si no lo hemos hecho, hay que empezar a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ponemos de pie y oramos juntos.